Don José. Fernando, dicen los oyentes que por qué nosotros no damos los datos económicos de Panamá, que por qué estamos dando a China, Estados Unidos. No, hombre, aquí empezamos con... Bueno, yo lo de Panamá rápidamente. El Producto Interno Bruto en el 20 cayó vertiginosamente. Pero creció. Y vertiginosamente 13%. en V nos recuperamos en el 21, bastante, 14%, caímos en 17, 18. El 21, nosotros, la ocupación formal se incrementó en 13,4%, la ocupación en general en 6,92%, pero sigue siendo el desempleo uno de nuestros principales problemas, sin duda alguna. Nosotros tenemos, ¿cómo se llama?, grado de inversión, tenemos unas buenas cifras macroeconómicas, hemos bajado los niveles de endeudamiento, hemos aumentado los ingresos tributarios y no tributarios en una forma sustancial. Que nos falta mucho, sin duda alguna. Este año 22, yo he llamado el año de la necesidad de reconciliar fuerzas para acumular una especie de jalón a la economía. Debemos de pensar en el 24, pensemos en los panameños. Bueno, les doy la cifra, Fernando, de COVID. La positividad ayer cayó a 17,8%, recuerda que estamos en 19,8%, bajamos 2%. Esto es indicador de que nos estamos moviendo a las decenas de 10. Nosotros tenemos que bajar a un dígito y volver al 5 que estábamos. Los casos activos han caído dramáticamente, 33.763 contra 36.000, pero estábamos en 87.000. Los fallecidos han aumentado a 26. Y fíjense que la semana se mantiene con altos fallecidos. ¿Qué quiere decir? Que el Omicron no es un refrediño, es un problema serio. La presión del virus sigue siendo, viene entre mediana, baja y mediana sobre el sistema hospitalario, porque cada vez que usamos una UCI para el COVID, se la estamos quitando a alguien. ¿Tenemos suficientes unidades de cuidados intensivos? Sí, tenemos. Afortunadamente, esta embestida nos agarró con una fuerte inversión en este sector y hemos podido llevar la pandemia bajo estos controles. Los casos hospitalarios son 519. La gran mayoría de los muertos son gente con vacunación incompleta o no vacunados. Hemos recibido, estamos recibiendo 60.000 dosis nuevas de vacunas para infantes, pero para niños, perdón, quiten la palabra infante, para niños, en un esfuerzo combinado entre los padres de familia, el gobierno, todos nosotros tenemos que impulsar que nuestros niños vuelvan a la escuela. Por salud mental, por salud psicológica. Por su propio futuro. Por el futuro del país, ¿no? Estos han sido años muy complicados. Ayer hablaba con una educadora que me hablaba sobre las dificultades de aprender y de enseñar y de concentrar a los niños vía el Zoom o la televisión. Es difícil, ¿no?, mantener la atención de los muchachos. Sí. Y les falta interactuar entre ellos, hablar, discutir, analizar problemas, reírse, sí, llorar, jugar. Nosotros necesitamos que nuestros niños vuelvan a la escuela. Y necesitamos tener la pandemia bajo control. Todo eso va a depender de nosotros. Si ya eran huraños de por sí, ahora les haberlos tenido en la tendencia, no sé, nosotros nos faltaban esta semana estamos hoy a 9, estamos a 17. Nosotros deberíamos llegar en la próxima semana a un dígito en positividad. Pero lo que me preocupa es la cantidad de muertos, como nunca antes. Porque este virus, igual que ya nosotros tenemos gente que este es un virus que mata gente. Y esta variante es menos agresiva en términos de letalidad, pero mata. Y como ha aumentado el número, claro, te das cuenta de la probabilidad que muera es la misma, pero la magnitud, el número absoluto es mayor. Y es por eso que no podemos descuidar. También quisiera reiterarles este tema de los doctores que fueron apresados ayer. Mire, el sistema nuestro, y sobre todo el sistema penal acusatorio, es un sistema garantista.
¿Y qué es la garantía que tenemos buscando nosotros? Hay gente que está opuesta a los sistemas garantistas, pero es que en la historia nacional, las fiscalías fueron violadores de los recursos de los derechos humanos nuestros. Los fiscales tienen una tendencia a poner presos. Y eso llevó a que nuestras cárceles están llenas de gente que no ha visto un juez. Hay un porcentaje importante de las que están en las cárceles que sus procesos no están terminados y es probable que ya hayan cumplido sus niveles de tiempo de cárcel y no han terminado sus procesos judiciales. Entonces el juez se debe convertir en el custodio de esas garantías. Entonces, hoy ellos van a una audiencia y lo que decida el juez lo tiene que hacer en el marco de que entiendo que ellos fueron y se presentaron y dieron su declaración. Hay que evitar que los fiscales estén pensando en los medios. Los medios de comunicación siempre van a tener una opinión, cualquiera que sea. Cuando un fiscal absuelve a alguien y al medio en particular no le interesa que ese tipo esté preso, entonces le atacan al juez. Bueno, generalmente el diario La Prensa. Que ese era el boletín informativo de Kenia Porcel. Con el hecho de que porque lo dice fulanita o fulanito, ya usted es culpable. Ellos violan la ley cada vez que en forma directa o indirecta presumen la culpabilidad de alguien que no se ha sometido al proceso. Vaya a ver si cuando fueran sus hijos o sus esposas o sus esposos harían lo mismo. Yo soy partidario del respeto absoluto a los derechos humanos de las personas. Y uno de esos derechos consagrados en la Constitución es la presunción o el estado de inocencia que se viola permanentemente en este país. Y en la suspensión de esos ataques, porque ahí le da la gana, pues. Bien. Yo no conozco personalmente a ninguno de estos dos doctores, pero hay un proceso y creo que se debe respetar. Vamos a ver qué pasa con los jueces de garantía, juez de garantía de hoy, no sé. Vamos a hablar un poco de política. El Tribunal Electoral sacó la resolución en la que le permite al Partido Panameñista desarrollar su proceso electoral al 6 de marzo oficialmente y se mantienen todas las postulaciones a los cargos diferentes que se han hecho. Además, rechaza en forma absoluta los 3 procesos que se desarrollaron y las apelaciones correspondientes. Esta es una sentencia definitiva y el 6 de marzo habrá elecciones para escoger, unas elecciones de 1.600 personas, que son los delegados, los convencionales. Es un congreso. Sí. Es un congreso que va a escoger la nueva directiva. Y vamos a ver quién tiene 2 votos ahí. En las democracias ganan los que tienen 2 votos. Y ya veremos si toda esta tragicomedia montada con el cerebro. ¿Cerebro? Por no, ya no era Maquiavelo, que Maquiavelo era un gran hombre. Un gran hombre. Por la tendencia a usar la negatividad y la acusación para destruir. Cuando usted no tiene argumento. La destrucción del otro es la única opción. Sí. Vamos a ver, creo que ya está la guerra planteada. La política es una guerra, siempre. Entonces yo creo que ya está todo listo y ya veremos el primer escenario. Por ahí mismo arranca el PRD, que tendrá elecciones no son convencionales, ellos son delegados de 5.400 ahora en marzo. Y después el Congreso el 15 de mayo para escoger la nueva directiva. Eso es. Y los otros partidos están en ese proceso de la renovación de su dirección. ¿Y quiénes van a ser los que dirijan? Los que controlan las estructuras de base. Bien. También le hablaba ¿recuerda el artículo que sacó Rubén Blades el domingo? Sacó uno que contradice, dijo lo que no dijo, que él no había avalado a Lombana. Al señor Lombana, que, mire, de acuerdo a la legislación panameña, cuando un partido pasa de 100.000, tiene que por ley ir a primarias. Y a Lombana, ¿qué le interesa? Ya tiene su partido, él le interesa que ese partido lo postule. Punto. Ya. Ese partido es de él. Ya. Para postularse él. Rubén Blades, ¿qué quiere? Postularse él. Pero él no quiere hacer otro partido porque él ya hizo papá y oro y salió huyendo. Los dejó solos. Los dejó colgados de la brocha. Solos.
Entonces, ya nosotros lo habíamos dicho aquí. Este es un proceso electoral que se va hecho. Y usted, para poder competir con posibilidad de ganar, tiene que tener partidos. Eso no es cierto nada más en Panamá. Eso es cierto en todos lados del mundo. Y es por eso que nosotros abogamos por el financiamiento público, para evitar ¿qué cosa? Que no sean los recursos económicos los que definan quién va a ganar una elección. Que sea la popularidad del candidato o sus propuestas. Entonces, observe lo que ha pasado en algunos países nuestros. El volumen de candidatos que se ha dado porque los sistemas permiten la formación rápida de partidos. Y entonces son de personalidades. Miren, en Costa Rica, de los 25 candidatos, ¿cuántos sacaron más de 1%? Sí, ni siquiera el gobierno. Sí, sí. Miren, en Perú, los que fueron a la segunda vuelta fueron con 16. En Costa Rica hoy, salvo el expresidente Figueres, que sacó 27%, 27,6%. El resto llegó entre 10 y 15, y de ahí para adelante los otros 7, 8, y el resto, 20, no llegaron ni a 1%. Ni a 1%. ¿Se da cuenta? Entonces, ¿qué es la práctica que nos está indicando esto? Y eso que la abstención fue de 40%. ¿Qué nos está indicando esto? Que la estructura partidaria, usted sin estructura partidaria no va a ningún lado. Y la elección del año 20, del año 19, es totalmente diferente a la de 24. Primero, la experiencia de la pandemia, la situación que haya, la aceptación que haya en el 23. Tenemos que subir toda la loma del 22 y toda la loma del 23, que ya entra el proceso electoral, por allá por junio, por allá. Y habrá proceso, desarrollo, hay tiempo para todo. En la política uno tiene que llegar a tiempo. Entonces creo que todos estos que están llamando a los mandas que se vaya para Nueva York, primero tiene que saber dónde viven. Y falta ver si él está en Nueva York. Sí. Entonces, Rubén siempre ha tenido una percepción de Panamá desde lejos. Es una de las críticas que le hicieron sus propios compañeros. Es alguien que ha vivido más tiempo fuera de Panamá que en Panamá. Entonces, creo que en Panamá van a pasar muchas cosas que van a cambiar el panorama nacional. No tengan duda de eso. Falta mucho tela que cortar. Hay que ver cómo va a quedar esa gran estructura que es el Partido Nacional Democrático, que va a quedar esa gran estructura que es el panameñismo, Cambio Democrático, RM. Son los 4 que se disputan de verdad. Hay que ver qué va a hacer Lombana. Y hay que ver qué correlación de fuerzas, cuál es el estado de ánimo de los panameños dentro de un año. ¿Usted lo sabe? ¿Alguien de ustedes lo sabe? Nadie. ¿Por qué las encuestas no están midiendo? Por ejemplo, en Costa Rica, ¿quién había medido que este señor iba a quedar de segundo? Chávez. ¿Quién? Él estaba de 5%. Y el líder fundamentalista Alvarado, Fabricio, se consideraba que ya él estaba en la segunda vuelta. Lo celebraban como si ya estuviera. Pero fíjense cuando fueron a la correlación interna en el cuestionado, ¿quién gana la asamblea? Los dos partidos tradicionales. Los dos partidos tradicionales. Y en Honduras, ¿quiénes ganaron? Los partidos. En Perú, el señor Castillo ni siquiera es miembro de ese partido. Lo postuló. Y mire, lleva 4 gobiernos. ¿Por qué le hablo de esto? Porque tenemos que pensar en cosas importantes. ¿Qué cosas son importantes en Panamá ahora, Fernando? Uno, nos interesa qué pasa con Capac Sutra. Y que hay un acuerdo que satisfaga a los trabajadores y a los empresarios. Y en eso Sutra que es muy bueno. 2. Y la Capac también. 2. Nos interesa que se termine la ciudad hospitalaria. No sé. Nos interesa ver el problema del costo de la energía eléctrica. Nos interesa ver el problema del agua. Nos interesa ver el problema del crecimiento y el empleo. Y activar aquellos sectores de la economía que generan empleo masivo. Eso nos interesa. Cuando nosotros estamos resolviendo eso, entonces nos interesará el problema de quién va a ser el próximo presidente. Lo decidimos en 5 o 6 meses. Pero la recuperación del país toma más tiempo. Y sobre todo entender el entorno en la que se está dando esto. Hoy, ¿por qué Panamá tiene tan buena apreciación internacional?
Porque nuestras variables macroeconómicas y nuestra capacidad de infraestructura y nuestra posición geopolítica está en el debate mundial. Cuando usted está viendo el problema de Ucrania, que está viendo el problema en Taiwán, usted está viendo el problema en el Mediano Oriente y ve el estrecho de Hormuz, ve todo lo que pasa en el estrecho de Taiwán, lo que pasa en el estrecho de por allá, Malaca, lo que pasa en Cabo de Horno. Usted está viendo la disputa de los mares. Y nosotros somos parte de eso. Hay mucha gente interesada en nosotros. Más de lo que usted piensa. mucho más. Entonces, eso hace que nosotros debamos tener un nivel consciente del externo para saber las fortalezas de lo interno y las debilidades nuestras. Entonces, nosotros tenemos que empujar la formación de nuestra capacidad de instalada de nuestros obreros, la capacidad de elevar el nivel de productividad con mayores inversiones de capital, de preparación de nuestros trabajadores, de poder preparar profesionales, que nuestras universidades produzcan los funcionarios técnicos, la tecnología que necesitamos. Necesitamos que las inversiones extranjeras, que ya ven en Panamá, un puerto de arraigo, y evitar caer en la tentación de destruir lo que tenemos. Eso es. Eso es quizás lo más importante. Y una de esas cosas es el sistema bancario panameño, que ha jugado un papel importante en el desarrollo nacional y que hoy se ve amenazado por todo lo que estamos haciendo. Así es.